El efecto renta es una variación del consumo de un bien cuando cambia su precio debido al aumento o la disminución del poder adquisitivo. El efecto de sustitución es una variación del consumo de un bien cuando cambia su precio y mantiene su nivel de utilidad. Dicho en otras palabras, es el efecto de la cantidad consumida de un bien ante un cambio pues en los precios relativos. Aquí es importante aclarar que permanece siendo constante la renta real. Para Slavsky, la renta real es constante si el individuo puede pues, adquirir la misma combinación de bienes que adquiere en el equilibrio. Aquí es importante mencionar que el efecto de sustitución es negativo, ya que ante un aumento en el precio, pues siempre se produce una disminución en la cantidad consumida y pues viceversa. Para calcular el efecto de renta y sustitución por el método Slasky, lo primero que debemos tener en cuenta es haber hallado las demandas marshallianas para así hallar la canasta de equilibrio. Una vez hayamos hallado esto, nuestro primer paso será calcular la renta compensatoria. En este caso lo vamos a explicar cuando cambia el precio del bien X. Nuestro segundo paso será reemplazar las demandas marshallianas, la renta compensatoria y los nuevos precios de los bienes, para así hallar hasta qué punto llegará la demanda con un cambio de precio y así hallar el efecto sustitución. En este caso, nuestra ecuación será x es igual a la renta compensatoria sobre 2 veces el precio nuevo de x. Como tercer paso, será calcular el efecto renta del bien que cambió de precio, en este caso el bien x. Nuestro efecto total será igual al efecto renta más el efecto sustitución. Como cuarto paso, tendremos que calcular los efectos para el otro bien, el bien que no cambió de precio, que en este caso es el bien y. Y nuestro efecto de sustitución será la variación de la demanda del bien Y menos la cantidad de equilibrio inicial del bien Y. Y como quinto paso tendremos que calcular el efecto para el bien que no cambió de precio y así reemplazar los datos calculados en la función de efecto total. Entonces, nuestra ecuación será efecto total de Y es igual a efecto renta de Y más efecto sustitución de Y. Debemos tener en cuenta que este procedimiento lo explicamos para un cambio en el precio del bien X. Sin embargo, se puede dar un cambio en el precio del bien Y e igualmente un cambio en el precio de los dos bienes. En esta siguiente parte tenemos la gráfica que cuenta con bien X y bien Y. Bueno, como se puede observar, se encuentra una recta de balance que está un poco curva de indiferencia de bienes normales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes no sufren ninguna varianza y son bienes totalmente estables. Bueno, cuando hay una disminución en el bien X, la recta de balance toma un giro hacia la derecha, por lo cual el consumidor alcanza como una indiferencia más alejada del origen, ¿sí? O sea, se encuentra un poquito más desplazada. Mientras el efecto dado por el espacio entre la primera y segunda curva de indiferencia es bastante amplio. Entonces se puede observar aquí en el siguiente esquema o dibujo. El efecto de sustitución lo encontramos cuando el consumidor se mueve a lo largo de la misma curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se sacrifican algunas unidades de Y para así ir hacia X. Como es un efecto de consumo, entonces cuando se sacrifican de un lado, se empiezan a consumir para el otro. Y otro efecto también que se puede observar aquí en esta recta es el efecto de renta, el cual se da cuando una curva de indiferencia cambia debido al consumidor. Entonces el consumidor cambia sus maneras o aspectos de compra para así determinar su curva de indiferencia. Supongamos que tenemos dos bienes, X representado como ropa y Y representado como comida, donde el precio del bien X es 5 y del bien Y es 2. Tenemos una función de utilidad Cobb-Douglas que es 5x elevado a la 6 por Y elevado a la 4 y tendremos un cambio en el precio de X que será de 2. Lo primero que haremos será calcular la pendiente de la curva de indiferencia que nos dará 3Y sobre 2x. Esto lo hacemos derivando. Luego de establecer la condición de equilibrio del consumidor, que nos dará 3y sobre 2x igual a precio de x sobre precio de y con esto calcularemos la senda de expansión, que será y es igual a 2 precio de x sobre 3 precio de todo esto multiplicado por x. Ahora encontraremos las demandas marshallianas, que en este caso x sería igual a 10,8 y y sería 18. Así que esta es nuestra canasta de equilibrio. Lo siguiente que haremos es sacar los efectos totales. Entonces, que en X utilizaremos el nuevo precio de X, que sería 2, en donde el efecto total nos daría 6,2. Que con esta disminución, el consumidor puede obtener 10,2 unidades más del bien X
y en Y el efecto total nos daría 0. Ahora aplicaremos el método de Slatsky. Aplicar este método consiste en establecer la renta compensatoria para poder identificar cada efecto renta y sustitución en el consumo de los bienes. Para calcular la renta compensatoria en la función de restricción de presupuesto, reemplazamos los precios por los que cambiaron y se deja la canasta de equilibrio. Esto dará 57,6. Ahora calculamos el efecto sustitución en X, que será igual a 6,48, y en Y será igual a menos 6,48. Luego calculamos los efectos renta, en X será igual a 9,72 y en Y será igual a 6,48. En la gráfica tenemos una restricción presupuestaria inicial y un punto inicial de equilibrio. A continuación se produce una caída del precio del bien X. En el efecto sustitución vemos el cambio en el precio relativo de los bienes. Una bajada del precio del bien X reduce la pendiente de la restricción presupuestaria y nos lleva a un punto intermedio al cual llegamos gracias al efecto sustitución. Como su propio nombre lo indica, los consumidores sustituyen un bien por otro, porque ha cambiado el efecto relativo entre ellos y por eso vamos a un punto con el cual el individuo consume 6,48 unidades más de X debido a ese efecto, pero 6,48 menos unidades de Y. Después se produce otro desplazamiento. La restricción presupuestaria se desplaza paralelamente hacia afuera porque el efecto renta significa que el individuo se siente con más dinero, aunque en realidad sigue teniendo el mismo dinero, pero como bajó el precio de uno de los bienes, aumenta su poder adquisitivo. La recta tiene que desplazarse en paralelo hacia afuera hasta la misma ordenada del origen, o sea, en 45 en Y. Este incremento del valor adquisitivo lo que incrementa es la demanda del bien X, que en este caso se incrementa 9,72 unidades, mientras que el efecto renta sobre el bien Y es de 6,48. El individuo se siente más rico y consume más de X y más de Y. En la gráfica podemos ver cómo pasa del punto de sustitución a un punto con coordenadas de 27 en X y de 18 en Y.